Bienvenidos al avance del capítulo 53 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Roberto le comunica a Mariana que, ante la confesión de haber acabado con Leonardo, queda detenida. Esta le expresa que está arrepentida de lo que hizo. Roberto le dice que tiene derecho a guardar silencio. Por otro lado, Francisco le sugiere a Enrique decirle al fiscal Furia que asista al mitin 100, y allí alguien simulará atentar contra su vida mientras Roberto esté cerca. Enrique le dice que es una buena manera de hacer que el fiscal Furia se sienta como un héroe al intentar salvarlo. Francisco le comenta que después uno de esos hombres armados, acompañado de más gente, hará un revuelo donde, desafortunadamente, Roberto saldrá muerto. Enrique asume que, después de que eso pase, su familia vivirá tranquila y en paz, y además alejará a su hija Luciana de ese tipo para siempre. Francisco le manifiesta que justamente Luciana será la persona que hará que Roberto asista, y después él pedirá hablar con Roberto como el padre de Luciana, mientras prepara lo demás. A su vez, Enrique le pregunta si en una de esas no sale lo planeado, a lo que Francisco le asegura que todo saldrá bien, aclarándole que a Roberto lo van a enterrar con honores por haber salvado al candidato presidencial, mientras que él quedará como víctima porque intentaron acabar con su vida. Además, ganará más votos, y para concluir, dará un discurso sobre cómo el fiscal empezó a seguirlo y, al final, creyó en él. Por otra parte, Elena expresa a Omar que le encantó la manera en que revivieron esa pasión. Omar la abraza y le dice que la extrañó mucho. Elena le sugiere recuperar el tiempo que no estuvieron juntos, asegurándole que Daniel se pondrá muy contento. Omar se echa para atrás y le pide que no se haga ilusiones de que podrán volver, ya que él no es un buen hombre ni es digno de su cariño. Elena le pide que no se preocupe, dado que a ella no le importa que haya estado con otras mujeres después de que se separaron, sino que su anhelo fue volver con él y sentir su amor. Omar le dice que no está entendiendo. A su vez, Elena le pregunta qué lo tiene tan preocupado. Omar le pide que lo perdone, porque no puede ofrecerle nada y, en un tiempo, seguramente no esté con ella. Al escuchar eso, Elena se preocupa y le pregunta si acaso está enfermo. En ese momento, llega la ayudante de Omar y le cuenta que se le quedaron algunas cosas en la tienda. Omar la invita a pasar para que se encargue un momento de la tienda, ya que él se irá a echarle aire a las llantas del carro. Elena queda anonadada, creyendo que Omar realmente está enfermo. Francisco le asegura a Enrique que todo saldrá bien, considerando que sus hombres harán todo el trabajo, aclarando que él solo será un señuelo para atrapar a Roberto. Enrique está de acuerdo, pero le implora que no involucre a más gente ni permita que se sepa que todo esto fue un montaje, incluyendo a su hija. Francisco le afirma que tiene toda la razón, porque de esa manera es más fácil sostener una versión con una mentira. En ese momento, la secretaria le hace saber a Enrique que Mateo lo está buscando. Enrique le ordena que lo deje pasar. Al entrar, Mateo les dice que nada más viene porque se enteró de lo que pasó con Mariana y que, desde ahora, estará a sus órdenes. Francisco, enojado, le menciona que nada de esto hubiera pasado si estuviera pendiente de su mujer. Mateo le comenta que no le podía quitar a Mariana la idea de estar con Leonardo y, por eso, se fue de la casa, porque la dignidad es lo único que le queda. Enrique le cuestiona por qué no se deja de tonterías y muestra un poco de solidaridad. Francisco le dice que, para colmo, viene a pedir un favor. Mateo le manifiesta que aprovechen que está en esta increíble familia para sacarle provecho al poder que tienen. Al mismo tiempo, Memo escucha la conversación que tiene Germán con su primo Patricio. Luego le exclama que Patricio le podría haber dicho que iba a salir con él, en vez de sacarle el cuerpo. Germán le pregunta si también lo contrataron para escuchar sus conversaciones. Memo le aclara que a su tío Enrique no le va a gustar que esté tan cerca de su hijo. Germán le responde que ellos solo son amigos, por lo que no tiene que inventar chismes, pero si le molesta, él mismo se lo puede decir a Enrique. A su vez, Memo le repite que está volando muy alto. Germán le dice que está igual que él, aunque la diferencia es que él no es primo de Patricia. Luego de contarle la historia, Mateo les dice que solo quiere que hablen con el rector de la universidad, considerando que es un miembro destacado del partido *Remen*. Francisco le menciona que por eso es que pierde el empleo. Además, le aclara que no va a pedir que salven a un asqueroso. Mateo le pide que entonces lo haga por Mariana, para que así él haga lo que le pidan. Francisco no lo puede creer, por lo que le exclama que hablará con el rector para que omita el caso de sus calenturas, pero a cambio se volverá un esposo ejemplar. Mateo le promete que será el esposo perfecto, como su cuñado Enrique. En ese momento, Francisco recibe una llamada desconocida, por lo que contesta y pregunta quién habla. Mariana lo saluda y le implora que no le cuelgue. Francisco le pregunta qué sucede, a lo que Mariana le cuenta que está detenida por haber acabado con la vida de Leonardo. Al escuchar eso,
Francisco sufre un bajón de presión y suelta el teléfono. Horas después, Mariana recibe la visita de Germán, a quien abraza y le agradece por haber acudido a ella. Germán le susurra que tenga cuidado con lo que dice, porque posiblemente los estén grabando. Seguidamente, le pregunta qué fue lo que dijo exactamente para que la detuvieran. Mientras tanto, su agente le pregunta a Roberto si quiere escuchar lo que dicen. Roberto le recuerda que eso va contra la ley, por lo tanto deben respetar los procedimientos. En ese momento, llega Berta y le pregunta a Roberto si otra vez está sobre la pista Ferrer por haber detenido a Mariana. Roberto le dice que no entiende su comentario, ya que los dos casos son distintos. Berta le comenta que se lo decía por su obsesión con Enrique Ferrer. Roberto la corrige diciendo que no es una obsesión, sino justicia, pero que si el caso de Mariana lo lleva a otro caso, ya él verá qué puede suceder. Berta le pide que no olvide que el caso Saldaña es de ella. Roberto le asegura que lo tiene presente. Berta le manifiesta que así es como debe ser. Por otro lado, Inés le pregunta a Memo si Mariana ha declarado algo. Memo le pregunta por qué le preocupa tanto lo que diga, a lo que Inés le responde que quiere mucho a su hermana y se preocupa por ella, a pesar de que la embarró yendo a la casa de Leonardo. Memo le recuerda que ella también estuvo en esa cabaña. Mientras tanto, Mateo le dice a Francisco que, desde que salieron de la casa de campaña, no lo ha notado nada bien. Francisco le explica que es un problema del corazón, pero le asegura que no es importante. Enrique interviene y le aclara que un problema así no se puede tomar a la ligera. Francisco le repite que no pasa nada, además de que no quiere que lo vean débil. Mateo le dice a Enrique que él sí ve a Francisco bastante mal. Inés le hace saber a Memo que ella sí le contó absolutamente todo, pero al parecer él estaba tan distraído que no lo notó. Memo no le cree porque sabe que a ella le da pavor lo que declare su madre, por el hecho de que también estuvo en la campaña. Inés no lo niega, pero le explica que estaba en ese lugar porque Leonardo era su asesor y, además, necesitaba hablar con él. Memo le manifiesta que su madre estaba intoxicada y no se acuerda de nada. Sin embargo, ella sí estuvo presente, por lo que le pregunta por qué no quiere que se sepa. Inés le explica que obviamente está protegiendo la campaña de Enrique. Además, le hace saber que se fue mucho antes de que llegara Mariana a la campaña. Memo le cuenta que su madre está a punto de ser encarcelada por acabar con Leonardo, y él es capaz de hacer cualquier cosa para salvarla. Inés le comenta que su madre acabó con Leonardo para protegerlo a él, ya que ella misma le confesó que él y Adrián atropellaron a los hermanos Saldaña, y como Leonardo la estaba grabando, prefirió acabar con su vida. Al escuchar eso, Memo se preocupa y le pregunta quién más lo sabe. Inés le responde que nada más lo sabe Enrique, pero si su padre se entera, dejará de apoyarla. Lo bueno fue que Germán ya le contó lo que dijo Mariana y creen que sería la única manera de apoyarla. Memo le insiste que deben ayudarla como sea, ya que su madre está muy traumada desde lo que pasó con el accidente. Inés le promete que Enrique y ella la van a ayudar para que no se sienta sola. Germán, por su lado, le aclara a Mariana que nadie la puede obligar a decir algo que no recuerda, lo que significa que solo dirá lo que recuerda, y también puede omitir algunas cosas que pasaron. Además, le cuenta que el fiscal buscará la manera de hacerla caer, por lo que le recomienda que le haga pensar que sí estuvo en el lugar, y que solo se defendió porque la agredió físicamente. Luego le cuenta que Inés le habló de unas marcas que Leonardo le hizo. Mariana, sabiendo que las marcas se las hizo Memo, le enseña las marcas y le dice que Leonardo la lastimó. En ese momento entra Roberto y pregunta si Mariana ya va a dar su declaración. Germán le pide que sea breve con el procedimiento, puesto que su cliente ya confesó los hechos. Roberto le dice que no esperaba que lo aceptara tan pronto. Germán le explica que están tratando de entender la situación y lo que pasa con Mariana, porque les preocupa que esté teniendo problemas mentales. Asimismo, le pregunta si Mariana ya pasó con el doctor. Roberto le responde que no, porque decidieron darle la oportunidad a Mariana de reunirse con él. Germán le pide que entonces empiecen con eso, mientras se le da la noticia a su familia. Luego cambia de tema y le pregunta si, en caso de que Mariana no recuerde nada, él tendrá algo para comprobarlo. Roberto se ríe y le dice que sería triste detener a Mariana solo con lo que confesó, aclarando que ya tiene un procedimiento judicial y está seguro de que el resultado valdrá con lo último que confesó su cliente. Germán lo entiende y se marcha. Al rato, Roberto recibe un mensaje de su hija preguntándole cuándo pasará a recogerla para jugar. Al escuchar eso se conmueve y piensa que debería hacer. Luego de eso, le contesta a su hija que no podrá estar con ella porque tiene un caso que atender. Karina le menciona que es increíble que Roberto no se preocupe por ella. Gaby le comenta que en la mañana le dijo que tenía cosas que hacer con Luciana. Karina asegura que ahora debe estar con ella y por eso no le interesa. Gaby le expresa que Luciana la quiere,
la cuida y la hace reír. Karina le aclara que eso no significa que la quiere, sino que la trata bien por el momento, por eso piensa que si la deja sola, ellos van a tratarla como si les estorbara. Al escuchar eso, Gaby se lo cree y empieza a pensar mal. Más tarde, Germán le cuenta a la familia que Mariana sabe que solo va a declarar los recuerdos que le constan, y eso les ayudará a que se reclasifique su delito. Memo le dice que al final su madre irá a la cárcel. Germán le asegura que si todo sale como lo planearon, Mariana podría quedar libre muy pronto. Francisco le pregunta qué dice el fiscal al respecto. Germán le cuenta que él dice que tiene un procedimiento judicial, aunque cree que solo está confiando en que su simple declaración es suficiente. Enrique les asegura que eso nunca pasará. A su vez, Inés le sugiere que estén pendientes de ese proceso judicial por si se presentan otras pruebas. Al mismo tiempo, Victoria entra a la sala y le pregunta a Roberto si está tranquilo o está aparentando. Roberto le contesta que hay algo que no le cuadra. Victoria le sugiere que guarde la calma porque esta vez no se saldrán con la suya, entregándole los resultados del laboratorio, y le dice que el doctor corroboró que las 2 huellas dactilares le pertenecían a Mariana y que la cruz que aparece fue el arma con la que acabó con Leonardo. Roberto le dice que lo preocupante es que todo está cuadrando bien. En eso, Germán aparece y le hace saber que el doctor ya terminó de revisar a su cliente, por lo que le pide que empiecen con la declaración. Por otra parte, Natalia le muestra a Luciana el asilo donde estuvo el papá de Ofelia. Luciana le dice que mañana hablarán con él, pero sin que se entere que están investigando el caso *Capital Creciente *. En ese momento llega Patricio y les pregunta qué están haciendo, para que le cuenten por qué lo dejaron plantado. Natalia le menciona que no hay modo de arreglar eso. Asimismo, Luciana le hace saber que se va porque en la pensión no tiene cuarto. Luego de irse, Luciana le pregunta a Patricio si esa persona que lo dejó plantado era muy importante. Patricio le responde que sí, porque es un tipo que le puede dar estabilidad y cero toxicidad. Luciana le pregunta quién es esa persona. Patricio no le niega que no ha dejado de pensar en Paul, pero Germán le hace sentir muy seguro. Luciana le pregunta si está hablando del abogado de su papá, a lo que Patricio le responde que ese hombre lo trae loco. Al escuchar eso, Luciana le dice que ese hombre no es para él. Más tarde, Mariana declara que desde que se separó empezó a tomar pastillas y a consumir alcohol porque nada la tranquilizaba, y que por eso decidió visitar a Leonardo, porque era su amigo. Roberto le pregunta si de verdad fue a buscarlo por el escándalo que se armó. Germán interviene y le exige que deje de comentar esos juicios de dolor a su cliente. Roberto se contiene y le pregunta a Mariana cómo supo dónde estaba la cabaña. Ella le responde que ya había ido a esa cabaña desde antes, porque Leonardo y ella fueron novios. A su vez, Roberto le pregunta si esa noche fue directo a la cabaña. Mariana le responde que no, sino que fue primero a su departamento, pero uno de sus vecinos le avisó que se fue. Ella recordó que la cabaña era el escondite de Leonardo, y por eso se fue a ese lugar. Roberto le interroga cómo llegó, a lo que Mariana contesta que se fue en un taxi de sitio. A su vez, Roberto le pregunta en qué momento las cosas se salieron de control. Mariana empieza a llorar y le cuenta que no quería lastimar a Leonardo. Sin embargo, cuando llegó, él estaba enojado y le gritó que por su culpa había perdido su carrera política. Luego la amenazó con hacerla pagar por todo el daño que le hizo. Aunque ella se defendió para que no la siguiera agrediendo, después se sintió mal y se desmayó. Cuando despertó, Leonardo estaba muerto. Germán continúa diciendo que entonces su cliente no cometió un asesinato, sino que se defendió. Por otro lado, Patricio le pregunta a Luciana si acaso no le decía que le daba mucho gusto que estuviera con alguien. Luciana le expresa que el meollo es que Germán no es para él, porque esa relación traería muchísimos problemas. Patricio le comunica que primero van a hacer las cosas y después verán si quieren estar juntos. Luciana le comenta que el problema está en lo que hace Germán para su padrino. Patricio le pregunta qué hace Germán, a lo que Luciana le responde que estaría en una situación complicada de elegir entre él y el trabajo con su padre. Patricio le comenta que Germán es un buen hombre. Además, le dice que ella debería apoyarlo, así como él lo hizo con ella cuando se metió con Roberto. Luciana le responde que este caso es diferente. Patricio se molesta al ver que no está de acuerdo con su relación con Germán y se marcha. Asimismo, Germán le hace saber a Roberto que, según la ley, su cliente no puede pasar por un proceso de un delito que no cometió. Roberto le asegura que saldrá exonerada si se determina que la defensa fue proporcional a la agresión sufrida. Mariana le enseña las marcas y le aclara que, por un momento, pensó que Leonardo iba a acabar con ella. Germán interviene y manifiesta que su cliente ya terminó. Roberto le exige que deje que Mariana termine de declarar para ver si tiene una legítima defensa. Después le interroga qué más recuerda.
Ella le responde que lo único que recuerda fue que, cuando se despertó, encontró a Leonardo muerto en un charco de sangre. Roberto se le acerca y le pregunta por qué entonces decidió limpiar todo en vez de llamar a la policía. Mariana le contesta que pensó que era mejor que nadie supiera que ella estuvo en ese lugar. Por otra parte, Omar le hace saber a Daniel que no está muriendo, aclarándole que no está enfermo ni nada. Además, le explica que no quiere romperle el corazón, y eso es lo que lo detiene a reconquistar a su madre. Daniel le recalca que él dijo que pronto no estaría para ella, y por eso pensaron así. Omar le explica que es una manera de hablar, además de que él sabe que es muy tonto. Daniel le ruega que, por favor, le diga la verdad solo a él. Omar le expresa que daría la vida por volver con Elena, pero ese milagro no se le concedió porque tomó el camino equivocado. Daniel, sin entender, le pregunta de qué está hablando, pidiéndole que le hable claro y muy sinceramente. Omar le responde que él solo se entiende, pidiéndole que, por favor, ya no le pregunte más, ya que puede que lo que le cuente no le guste. Asimismo, le jura que, por la memoria de Tobías, él mismo le pediría de rodillas a Elena que vuelva con él. Daniel le suplica que, por favor, le cuente, que sea lo que haya hecho, es mejor que se lo diga a ellos. Omar le responde que no puede hacer eso y le pide que mejor le ayude a que su madre se olvide de él. Daniel le explica que no puede pedirle eso, y menos ahora que su madre ha aceptado que lo quiere en su vida, aclarándole que sabe que él también la ama. Omar se pone muy mal y le responde que no los merece, que lo que pasó con ella hoy fue un error, y le pide que no se lo cuente. En eso, llora el bebé, por lo que Omar lo toma como una excusa para poder escapar de las preguntas de Daniel. Al rato, llega Susi, y al ver a Daniel muy triste, le pregunta qué le pasa. Este le contesta que últimamente su papá está muy extraño. Ya su mamá le dijo para volver, y él no aceptó y salió con cosas muy raras, preguntándole si acaso ella sabe lo que le pasa. Susi le expresa que él ya sabe cómo es su papá y lo recomendable es que no lo presione, dado que si tiene algo que decir, se los dirá cuando sea el momento. Daniel, sin dudarlo y molesto, le responde que entonces su mamá se vaya al diablo ahora que lo necesita, gritándole a Omar que esas cosas solo son de cobardes. Por otra parte, Memo le pregunta a Germán si ya su mamá dio una declaración. Germán le responde que más que una declaración, se convirtió en interrogatorio por parte de Roberto, aclarando que Mariana siguió todo al pie de la letra. En eso, Inés le pregunta si sabe cuáles son las pruebas que tiene el fiscal. Germán le responde que tiene las huellas en la cabaña y un testigo que vio a Mariana buscar a Leonardo, recalcando que todo coincide con el relato y no hay duda de que fue Mariana quien lo hizo. Francisco le pregunta si todo quedó claro de que Mariana hizo todo en defensa propia. Germán le responde que eso se sabrá en las siguientes horas. Además, le comenta que las marcas que Mariana tiene sirven para que todo se dé como ellos lo planean. Asimismo, les informa que a todos los buscarán para que declaren y tienen que decir que ella no tuvo lazos con nadie cuando pasó lo de Leonardo. Al mismo tiempo, Roberto está muy molesto, expresándole a Quirino que no es justo que la dejen libre solo porque fue en defensa propia. Quirino menciona que esa puede ser la verdad, ya que todas las piezas encajan perfectamente. Victoria también le comenta que la declaratoria que ella misma hizo la ayuda mucho. Roberto le manifiesta que eso es lo que le molesta, ya que parece que los Ferrer querían que ella saliera como la culpable. Victoria opina que eso era para que ella saliera rápidamente. Asimismo, Roberto les comenta que el vecino de Leonardo dijo que él salía con las dos hermanas, y cuando le fue a preguntar a Enrique sobre eso, pudo notar que tenía golpes en sus manos. Quirino le hace saber que, según las investigaciones forenses, los golpes que tenía Leonardo pertenecían a un día antes de su fallecimiento, preguntándole a Roberto si cree que Enrique lo haya golpeado. Este le responde que sí, ya que descubrió que su esposa está con su asesor. Quirino le manifiesta que Mariana también los descubrió, y por los celos terminó acabando con la vida de Leonardo. Roberto menciona que entonces eso invalidaría el concepto de defensa propia. Asimismo, le recalca que no cree que Mariana sea capaz de matar a alguien. Victoria le expresa que las personas son capaces de hacer cualquier cosa si se ven afectados sus intereses. Quirino le manifiesta que no pueden exponerse a que los aliados de Berta, una vez más, limiten sus investigaciones o le quiten el caso a Roberto. Este le responde que por eso no ha seguido presionando a los Ferrer. Quirino le recalca que no puede hacerlo si no tiene evidencias concretas. Asimismo, le pide que no se preocupe, ya que de alguna manera los Ferrer caerán. Además, le informa que mañana pasarán a Victoria al equipo de Berta. Esta, en tono de burla, le dice a Roberto que la extrañará. Al otro día, Roberto va en busca de Gaby, y al verla muy enojada, ella le hace saber que la mamá de Juliana pasará por ella, ya que él no tiene tiempo porque tiene mucho trabajo. Roberto le responde que,
Si fuera por él, iría todos los días. Sin embargo, Gaby le pide que mejor vaya a desayunar con Luciana y decide irse a buscar sus cosas. Roberto, al ver que Gaby también está enojada con él, se acerca a Karina y le pregunta por qué Gaby está así. Esta le explica que es obvio. Gaby está dolida porque la dejó plantada. Roberto manifiesta que Gaby sabe que tiene mucho trabajo, además de resaltar que puede comentarle que estuvo bastante ocupado y tuvo un día de locos. Ella sabe las razones. Karina le expresa que le molesta mucho el tonito que está usando últimamente, como si se tratara de obtener alguna información de su parte. Por eso le pregunta si hay algo que quiera contarle. Él le responde preguntando si acaso quiere que le cuente para poder llevarle información a Enrique. Karina le hace saber que piensa renunciarle a Enrique. Por otro lado, Adrián, al ver a Enrique y a Inés desayunando juntos, les comenta que los estuvo esperando, pero le ganó el sueño. Asimismo, les pregunta qué pasó con Roberto. Enrique le responde que, como siempre, los está hostigando y ahora lo hace por la muerte de Leonardo. Adrián pregunta qué pasó. Inés le responde que el caso es muy serio, ya que Mariana es la culpable y por eso está detenida. Adrián pregunta por qué hizo eso. Enrique le comenta que le va a decir, pero espera que eso no salga de ellos. Mientras tanto, Karina le confiesa a Roberto que le duele aceptar que él tenía razón, dado que lo que pensaba de su trabajo se está desmoronando. Roberto le pregunta si la decepción es solo laboral. Karina le responde que no, ya que él es consciente de que ella se deslumbró por Enrique porque se sentía amada y protegida al lado de un hombre sumamente poderoso, y todo parecía perfecto. Roberto le pregunta si todo eso fue a cambio de qué, y si fue a cambio de su hogar y el de los aledaños, dejándole claro que les hizo mucho daño. Karina se excusa diciendo que en ese momento el amor la cegó y estaba totalmente enamorada de Enrique. Roberto le recalca que amor era lo que ellos tenían. En eso, Karina lo toma y le da un beso, pero Roberto la aparta y le hace saber que se está equivocando otra vez. Karina le comenta que él dijo que ella era importante para él, por lo que éste le aclara que eso fue antes. En ese momento baja Gaby y escucha cuando Roberto le dice a Karina que ahora está enamorado de Luciana. Asimismo, le pide a Karina que aún está a tiempo de rehacer su vida. Gaby se esconde para poder seguir escuchando. Mientras Karina y Roberto siguen conversando, y al escuchar que Roberto le pide a Karina que se vaya un tiempo, Gaby sale corriendo. En eso, llega la mamá de la amiga de Gaby y Karina sale a llamarla. Al bajar, Gaby les hace saber que se irá rápido para no hacer esperar a la mamá de Juliana, y se despide de los dos. Luego de que Enrique e Inés le contaran a Adrián lo que pasó, este baja como un loco y les pregunta qué pasa si presionan a Mariana y ella dice la verdad, o si suben a las redes el video al revés, donde se dice que él fue quien acabó con la vida de Tobías. Enrique le asegura que eso no va a pasar y por eso se lo quisieron contar, aclarándole que ellos se encargaron de todo y Mariana saldrá pronto de prisión. Inés interviene y le pide que vea cómo una sola indiscreción puede cambiarlo todo, mientras que Enrique le recalca que todo eso lo están haciendo por él, ya que él puso la familia de cabeza. Adrián se enoja por lo que Enrique le comenta, por lo que lo toma de la camisa y le grita que eso no se va a terminar nunca. A su vez, Mariana y Natalia están en un ancianato donde averiguan cómo es el lugar y el cuidado con los ancianos, y la señora les da un recorrido por el lugar. Aparte, Berta le pide a Quirino que le diga la verdad para no pensar que tiene dobles intenciones, ya que teniendo su equipo completo insiste en que Victoria trabaje con ella. Quirino le responde que no tiene nada que ver, y le explica que lo hace porque Victoria tuvo una relación con Roberto y la relación se volvió tóxica. Berta le comenta que entonces los agentes de Roberto rompieron las reglas al hacerse novios. Quirino lo acepta y le hace saber que Roberto reconoce el talento de Victoria, pero no soporta su actitud, ya que parece que no supera a su ex y por eso le pidió que cortara ese vínculo laboral. Berta finalmente acepta y le dice que con tanto trabajo no cae mal una ayuda. Luego de eso, Berta le pregunta por el caso Vidal. En eso, Quirino le responde que Mariana está a punto de probar que todo lo que hizo fue en defensa propia. Luego de un rato, la señora les muestra a Luciana y a Natalia el salón de usos múltiples que les comentó. En eso, Luciana ve al señor Mayán y le hace señas a Natalia. La señora les pregunta qué les parece, por lo que ellas le preguntan si pueden quedarse un rato. Al irse la señora, Luciana le manifiesta a Natalia que él es el señor que buscaban. Por otro lado, Berta le pregunta a Joaquín si era verdad lo que le dijo Quirino sobre los roces de él con Victoria. Este le confirma que es tal cual como se lo dijeron, ya que ella estaba loca por él y no se le despegaba para nada. Berta le pregunta si era por él o para vigilarlo, ya que Roberto no le tiene confianza. Este le responde que, si no le tuviera confianza, lo hubiera trasladado a él y no a ella. Asimismo, le agradece por quitársela de encima. A su vez, le pregunta cómo va el caso de Mariana.
Esta le pide que lo averigüe él, porque para eso lo contrataron como detective. Patricio decide llamar a Germán. Este le contesta y le pregunta cómo está. Patricio le responde que, al parecer, está menos ocupado que él. Germán le pide perdón, pero la realidad es que tiene demasiado trabajo. Patricio le menciona que eso fue ayer. Germán le explica que hoy también está muy ocupado y le cuelga. Al mismo tiempo, Luciana le pide a la señora del asilo que esta no es la primera casa que visitan, por eso quieren hablar con un anciano antes de tomar una decisión. Natalia continúa diciendo que, de hecho, un viejito se les acercó para pedirles que lo saquen. La señora entiende su situación, pero les asegura que en este lugar es diferente. A su vez, Natalia le pregunta si pueden hablar con uno de ellos. La señora les responde que sí, asegurándoles que todos ellos hablarán bien del cuidado que reciben. Más tarde, el juez declara que el caso de Mariana tiene muchos elementos para determinar su culpabilidad. Sin embargo, se va a ampliar el término por las declaraciones de la acusada. Por lo tanto, declara que Mariana debe ser llevada a un reclusorio femenino sin derecho a fianza. Mariana no lo puede creer y le pregunta a Germán si acaso irá a la cárcel. Por otro lado, el señor Mayán le cuenta a Luciana y a Natalia que él solo recuerda que la hija de Salvador era una niña. Luciana le asegura que ella es la hija. Mayán no le cree, porque la vio cuando estaban enterrando a sus padres, y le dolió mucho que no hayan tenido piedad con esa niña ni con su abuela, afirmando que a Salvador y a su esposa Diana les quitaron la vida intencionalmente. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.